Partimos. Bien. Al igual que la clase 4, en esencia esta la hacen ustedes. Yo eventualmente iré orientando, pero esta la desarrollan ustedes, dado que en teoría y nominalmente han leído el material. Entonces vamos con lo primero. ¿Qué entienden por el concepto de costo de oportunidad? Niños, Es cuando se hace una elección, ¿me estás cuando hay una preguntando? situación de escasez, ¿Me estás preguntando? más o menos. No, pero Piensen, según yo es una situación de escasez, hay una elección, entonces como que se desperdicia a una oportunidad, por así decirlo. ya, y entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo lo podrías definir? Ah, no está en el tablet. Mejora un poquito lo que dijiste. Cuando te ves enfrentado a disyuntiva, ¿qué tienes que hacer? Desperdiciar una... No hables de desperdiciar, porque eso puede ser un desperdicio, muchas veces puede ser algo consciente. No estoy diciendo que en el caso de la disyuntiva no sea consciente también, pero es distinto desperdiciar que otro concepto clave. una compañera puso en el chat, prioriza otra inversión más urgente. Ya, cuidado con el concepto de inversión, pero se entiende. Entonces, díganmelo. ¿Qué es lo que es el costo de oportunidad? Ojo, es muy sencillo y un concepto que nunca debieran olvidar porque lo tienen presente a cada rato, en toda, en toda decisión. Desde que entró a esta clase y decidió no dormir, desde que está o no está tomando apunte, tiene la disyuntiva, tomo o no tomo apunte de la clase, no tomo apunte. Entonces, algo está ocurriendo. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Cómo seleccionar una sola línea de producción No, o no, una línea de... no. Es decir, sí, después vamos a ver que podría estar vinculado con eso, pero Es díganmelo un tanto renunciar, mejor. como Entonces, ¿qué es lo que es el concepto? Aquí una persona, el Jonathan, me pone en el chat lo que se sacrifica con el fin de obtener otra cosa. Mucho mejor. Nunca olviden entonces que el costo oportunidad, que es lo que representa, que lo definimos de algunas maneras, ya hace un tiempo. Ya, todo es tan claro que en el proceso decisional o cuando se ven enfrentados a disyuntiva y por tanto hay que tomar una decisión, hay algunas opciones que se escogen, mientras que otras no. Por lo tanto, entre lo que dicen Jonathan y David en el chat, tienen toda la razón. Uno me dice lo que se sacrifica con el fin de obtener otra cosa. Cuando usted decidió entrar a esta clase, ¿a qué renunció, por ejemplo? A seguir durmiendo, profe. Ahí también me ponen en el chat a dormir. Obvio. Entonces, nunca olviden, el costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa sacrificada o descartada. Es lo que dejo de hacer en pos de hacer alguna otra cosa, visto desde la perspectiva de esto. Entonces, es una tontera lo que voy a pedir ahora que me digan, pero
si lo analizan así, denme un ejemplo de lo cotidiano. El valor de la mejor alternativa descartada, si usted quiere. Cuando tengo dos pruebas y sacrifico, entre comillas, una para estudiar más de la otra. Buen ejemplo. Cuando tengo dos pruebas y sacrifico estudiar de una para poder estudiar de la otra. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. Cuando usted decide si entre ir al cine o a un concierto y opta finalmente por ir a un concierto, ¿qué es lo que descartó? Enfrentado a la disyuntiva, ir cine o al concierto, y decide ir al cine, ¿qué es lo que está descartando? ¿Ver una película? Fuiste al cine. Entiéndeme, te estoy poniendo en una situación. Tú tienes que decidir si entre ir al cine o a un concierto, y decides ir al cine. ¿Cuál fue la mejor alternativa descartada? Ir al concierto. Listo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Siempre el costo de oportunidad es el sacrificio que se hace respecto de una decisión en pos de realizar algo, comprar algo, consumir algo, asistir a algo, producir algo, etc. Y es lo que vimos la clase anterior, la 5, en la curva de transformación. Por ejemplo, cuando sacrificábamos producción de cañones para incrementar la producción de mantequillas, por ejemplo, o viceversa. Otra interrogante clave. ¿Cómo me podrían definir la frontera de posibilidades de producción? ¿Qué es lo que representa? ¿De qué da cuenta? Es lo que hicimos el miércoles. La cantidad máxima de productos que puedo generar en base a una limitada cantidad de recursos. Bastante bien, efectivamente. Es decir, la curva de transformación, en otras palabras, da cuenta o refleja las distintas posibilidades de producción de una economía, haciendo uso del total de recursos existentes en ese momento. ¿Qué características tiene esa frontera de posibilidades de producción? ¿Se acuerdan? Que la curva es hacia abajo, o sea, ¿Cómo hacia tiene una abajo? pendiente. Como que Es tiene la cóncava con pendiente pendiente negativa. negativa. Eso, tiene pendiente Ya, negativa. ya. Era cóncava. Si lo vemos, voy a volver al ejemplo que analizamos ese día. Cañones, mantequilla. Recuerden, dos atributos que siempre le deben mirar un monito. La pendiente es Negativa. negativa. Y vista desde el origen, ¿cómo la percibimos? Es cóncava. Me quedo medio malena, pero es algo más o menos así. ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Este punto era factible? Sí. ¿Ese Sí. punto era factible? No. ¿Este punto es óptimo?
El punto 1, No. no. El punto 2 podría eventualmente ser óptimo. Sí. Y estos puntos, los 3, ¿son factibles? Sí, ¿Son candidatos a óptimo? también. ¿Y de qué dependía? De la necesidad, Muy bien. Dale, cabrón. de la necesidad del, como, o demanda de las personas en el momento, de Todavía no cada me meté el recurso. concepto de demanda porque no lo hemos visto. De las necesidades existentes en la economía en ese momento. ¿Hay dudas? Profe, ¿y de los factores de producción también dependía o no? Sí, po. Por eso Ah, ya. estamos aquí. En los puntos 3, en todos estos puntos, ¿estamos o no estamos ocupando la totalidad de los recursos existentes en ese minuto? Sí, Sí. Acá estamos ocupando la totalidad de los factores no, sobraría. en este punto 2. Por lo tanto, es un punto de ineficiencia. Estamos malgastando factores, no los estamos usando. Y los puntos 2. Hoy día tenemos la dotación de factores suficientes para llegar a producir en ese punto. No, ¿No escuché? no, No. sí, ¿Qué no. debiera ocurrir en términos de la frontera de posibilidades de producción? Se debiera desplazar hacia la derecha. ¿Y eso qué connotaría en términos de la dotación de factores? Que para poder llegar al punto 2, ¿qué requerimos? Que los factores aumenten o disminuyan. Aumenta. Aumenten. Y si pretendiéramos que el punto 1 fuese el óptimo, ¿qué debiera ocurrir con la dotación de factores? Disminuir. Disminuir. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Última vez. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Vámonos. A ver, déjeme mirar el chat. La ida al cine. Perfecto. Es lo que sacrificó en el ejemplo que puse hace un ratito. Bien. ¿De qué da cuenta el concepto de ventajas absolutas? Ojo, me estoy sustentando en que la gran mayoría de ustedes, siendo que era un deber de todos, leyó o vio el apunte de la clase. ¿Cuál es el concepto de ventajas absolutas? ¿De qué da cuenta? Es como una relación entre tiempo y producción. Eventualmente podría ser el tiempo. Si el recurso escaso es el tiempo, si el recurso escaso es el tiempo para algún sujeto económico, una persona, una empresa, un país, ¿de qué daría cuenta la ventaja absoluta? Ojo, esto obviamente lo tiene que ver en términos comparativos. Usted tiene dos sujetos, dos sociedades, dos países, da lo mismo. Un A y un B. Ambos se dedican a la producción de zapatos y camisa. ¿Qué significaría, por ejemplo, que el país A, la sociedad A o el individuo A, si estoy comparando individuos A y B, qué significaría que A tenga ventajas absolutas? ¿Qué Que en significa? un menor tiempo pueda lograr una mayor producción de de alguno de los dos productos de Correcto, manera más eficiente. correcto, claro, y entiende por más eficiente aquel que ocupa una mayor o menor cantidad de factores, de recursos, de tiempo en este caso. ¿Cuál sería más eficiente? Aquel que tenga las ventajas absolutas, es decir, reitero, aquel que es capaz de producir la misma cosa que el otro sujeto en una menor o mayor cantidad de tiempo. En una menor cantidad de tiempo. Listo. ¿Hay dudas? Muy bien. Por lo menos alguien parece que miró y leyó. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Seguros?
Profe, Si este, ¿este concepto siempre se asocia como un bien o algo limitado que puede compararse en ambos casos, ¿no? claro, cuando tú haces el análisis comparativo, tienes que vincularlo a factores productivos. Lo que se emplea para producir zapatos y camisas son factores productivos. Cuero, goma, clavos, hilo, esto, algodón, pensando que la camisa es de algodón, algodón, mano de obra, etcétera. ¿Quién presenta ventaja absoluta? Aquel que ocupa una menor dotación de factores productivos para producir los bienes. Voy a poner un ejemplo. Si este ocupa 1 hora, hombre, y 2 unidades de tecnología, ¿me siguen o no? Unidades de tecnología, no sé lo que es, o máquinas, da lo mismo. Y este otro ocupa 1,5 horas, hombre, para producir un par de zapatos, y 3 unidades de tecnología, ¿quién tiene la ventaja absoluta en la producción de zapatos? ¿El sujeto A o el sujeto B? El sujeto A. El sujeto A, que puede ser una persona, una economía, una sociedad, un país. Supongan que es divisible. ¿Y quién tiene la ventaja absoluta en la producción de camisas? El B. El B. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Podría tener el A la ventaja absoluta en la producción de camisas? Indudable. Indudable. Sí, podría ser más eficiente en la producción de estos dos bienes el sujeto A. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. En el chat había una duda, profe. No entiendo la pregunta. Lo de que cada país exporta su ventaja absoluta es lo mismo, no entiendo. Cuidado, y es la pregunta que viene. Para que ocurra lo que dice el David Álvarez en el chat, en lo que debemos fijarnos no son en las ventajas absolutas, sino que son en las ventajas comparativas o competitivas, que es la pregunta que viene ahora. ¿Cuál es el concepto de ventaja comparativa o competitiva? Como a lo que renuncio por hacer eh, entre dos cosas, como lo del principio de tomar la mejor opción. Cuidado, ahí de la forma que tú me lo estás definiendo, sin duda te estás refiriendo al concepto de costo de oportunidad. Está vinculado con eso, pero en esencia, ¿qué serían entonces las ventajas competitivas o comparativas? Es cuando yo ofrezco un bien o servicio a a menor costo que la competencia. Y ahí, ¿qué entendería en este concepto de lo que hemos visto como ese menor costo? Que yo lo hago de manera más eficiente, en menor ¿Qué cantidad de significa? tiempo. Espera. Que se utilizan como menos recursos. Correcto, en términos comparativos al otro sujeto. Aquí hay que relativizar. Si se dan cuenta, el concepto de comparativo da cuenta o no de una comparación, valga la redundancia. ¿Qué significa comparar? En general, estoy hablando la acepción más general de comparar. ¿Qué significa? Tener dos opciones. No sé si 2 opciones, pero está analizando 2 situaciones o 2 sujetos.
Entonces, Profe, sería como el tema de los zapatos, porque si, no sé, pues, un agente A le cuesta, no sé, pues, 10 pesos producir un zapato y a un agente B 8 y entra con un menor precio al mercado, sería una ventaja comparativa del B, ¿o no? sí. Bueno, eso está vinculado a lo que hemos visto, pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí de frentón tiene que haber una comparación. ¿Y qué es cómo se producen las ventajas comparativas? Debido a la existencia del costo de oportunidad. Aquel sujeto, aquella sociedad, aquel país que en términos relativos o comparativos renuncia, costo de oportunidad, no lo olviden, vincúlenlo, a una menor cantidad de factores, tiene la ventaja competitiva en la producción de algún bien. ¿Me siguen? Y por eso se produce el intercambio. Aquí lo que me plantea el compañero es por eso. Hoy día, dado el estado del arte, el estado de la economía a nivel mundial, China es capaz de producir cobre. No al nivel, no tiene abundancia en términos de reservas de ese mineral respecto de Chile. Pero hoy día, comparativamente, ¿quién es más eficiente en la producción de cobre, Chile o China? China. China. Hoy día, en la producción de celulares, ¿quién tiene las ventajas competitivas o comparativas entre esos mismos dos países cotejados? China. China. Por lo tanto, Chile, si abrimos las barreras al comercio internacional, dado que el comercio perfecciona, beneficia, aumenta el bienestar de las sociedades, Chile, ¿a qué debiera dedicarse de esos dos bienes, en términos productivos respecto de esos dos bienes? ¿A la La producción de producción celulares o de cobre? de cobre. Ojalá fuese con valor agregado, exportamos los ánodos, los cátodos en bruto, pero no importa. Ya, debiéramos dedicarnos nosotros al cobre. ¿Y los chinos? Si comerciamos Chile de China, Celulares. celulares. Y si nosotros le compramos, importamos desde China celulares, vamos a incrementar nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque vamos a liberar recursos que están siendo empleados de manera ineficiente para que puedan ser destinados a la producción de otra cosa. Por ejemplo, cobre. Y nosotros debiéramos dedicarnos a la producción, como país, a la producción de entre cobre y celular, Cobre. cobre, Cobre. y exportarle a los chinos, dado que ellos son menos eficientes o más ineficientes, como lo quiera plantear, hoy día en términos de la producción de esos bienes. ¿Hay dudas? No. No, profe. Ah, niños, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. Ya, otra preguntilla. Explique, que más o menos ya lo dijimos, los beneficios del comercio o el intercambio y por qué o qué debe ocurrir para que se dé. Lo que debe ocurrir es que se conozca la ventaja absoluta de las dos partes. Perdón. Lo que fomenta el comercio, lo que permite el comercio, ¿tú crees que son las ventajas absolutas? No, pero para que se genere un intercambio se tiene que conocer qué puede producir en mayor o menor medida cada una de las dos partes. Por ejemplo, en el caso de Chile y China, China no nos va a vender celulares si no sabe que nosotros producimos harto cobre. Si no sabe, Si no sabe, sí. al margen de eso nos va a vender los celulares iguales. Nos vendería los celulares sabiendo que nosotros no los podemos producir al mismo costo que ellos. Ya, es decir, volvemos a lo mismo. Comparativamente, ¿quién es más eficiente en la producción de ese bien que ustedes plantean? China. China. Pero por lo tanto, ¿qué es lo que permite y fomenta el intercambio? De primero, que las barreras estén abiertas al comercio internacional. Si estamos en una situación de autarquía,
como por ejemplo Venezuela, Cuba en su minuto, Argentina, que le encantaría al señor Fernández cerrar las barreras al comercio internacional, ¿se podrían aprovechar los beneficios del comercio, cree usted? Sí. ¿Sí? O No, no, si porque No, están porque abiertas. no De cierto tendrían no. libre mercado. No, estaría Ya. cerrado. No tendrían acceso a la globalización o al libre comercio internacional. Entonces, está bien, como dato hay que conocer lo absoluto, pero obviamente, ¿qué es lo que potencia y fomenta el intercambio entre naciones? ¿Las ventajas comparativas o las ventajas absolutas, cree usted? las comparativas Las comparativas. y también conocer la especialización y que haya comercio. Es que al existir ese concepto de ventaja competitiva, al estar abiertas las ventajas, perdón, las barreras al comercio internacional, al no existir medidas de protección a las industrias nacionales, el comercio se va a dar por sí solo. En el mismo ejemplo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo, miren, si yo no permito el comercio, la gente quiere zapatos. Hay otros productores que se dedicaron a producir zapatos. ¿Me siguen o no? Consumidor, productor. ¿Me siguen? Sí. Yo quiero zapatos para no hacerme pebre en los pies al andar a pies pelados en las calles. Estos produjeron los zapatos. Si evitamos que estos dos interactúen, ¿yo voy a poder satisfacer mi necesidad de calzar zapatos? No. No. La empresa, Bata, Guante, Polini, qué sé yo, Ansonia, las distintas empresas que se dedican a la producción de zapatos. Si evitamos que vendan los zapatos, ellos van a poder generar utilidades, contratar gente, producir zapatos, dinamizar la economía. ¿No? No. Si levantamos esta barrera y permitimos que interactúen, ¿qué va a ocurrir con los consumidores? Nosotros vamos a tener la opción de intercambiar. En economía eficiente el medio de cambio es el dinero. Yo le voy a dar 5 luquitas al productor por el par de zapatos. Por lo tanto, yo voy a satisfacer o no mi necesidad. Sí. Voy a incrementar o disminuir mi bienestar. Va a incrementar. Aumentar. Y la empresa, en donde vimos el otro día, que no alcanzamos a terminar, pero usted lo leyó, la clase 4, el objetivo de la empresa es generar utilidades. Cuando logró venderme el par de zapatos en 5 luquitas, es posible que de esos 5.000 pesos, 1.000 pesos sean utilidad. Por lo tanto, va a cumplir con el objetivo que persigue, que es ganar platita. Y eso significa que como empresa aumenta o no el bienestar de sí mismo. Aumenta. Lo aumenta, por lo tanto el comercio lesiona o perfecciona. Perfecciona. En términos del bienestar, digo. ¿Perdón? ¿Lo perfecciona? Listo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Entonces, ¿qué es lo que permite el comercio internacional? La existencia de ventajas absolutas o ventajas competitivas o comparativas. Ventajas comparativas. Comparativa, y eso significa relativizar. Y aquel individuo que presente un menor costo de oportunidad se debiera dedicar a la producción en lo cual ello ocurre. Chile hoy día tiene ventajas competitivas en la producción de cobre respecto de China. Chile se dedica a la producción de cobre. China tiene ventajas competitivas en la producción de celulares, debiera dedicarse a la producción de celulares. Y si permitimos que Chile y China comercien, nosotros vamos a lograr vender y exportar nuestro cobre y por lo tanto eso va a dinamizar el mercado porque hay que contratar gente que trabaje en las minas, hay que hacer todo el proceso administrativo, va a generar riqueza para el país. Y por otro lado, en China, respecto de los celulares, va a pasar lo mismo. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, profe.
y eso va a fomentar el incremento en el bienestar. Perdón. Entonces vamos a un ejemplo. Ya, y ahora ya es de cálculo. Nos dicen, la siguiente tabla muestra la cantidad de minutos asignados a producir 1 kilo de cada uno de los bienes en los respectivos países. En Inglaterra y en México se produce trigo y telas. Inglaterra insume 120 minutos en producir trigo y 60 minutos en producir tela. México requiere 240 minutos para producir trigo, 240 minutos para producir tela. Y nos piden determinar la cantidad producida en cada jornada para estos dos países. Entonces, si hiciéramos una tablita, suponiendo que la jornada es de 8 horas, ¿8 horas nos dicen o no? Sí, 8 Sí, 8 horas horas. de trabajo. Trigo-telas, ¿ah? Inglaterra, México. Dado los tiempos de producción, ¿cuánto sería capaz de producir trigo Inglaterra en una jornada de 8 horas? 4 kilos. 4 kilos. Esto es medido en kilo, ¿ah? Trigo y telas medido en kilo. Telas, 8 kilos. México, 2 kilos. de tela, Y 2 kilos. 2 kilos. Si observan, ¿quién tiene ventajas absolutas en la producción de trigo? Inglaterra. ¿Quién es capaz de producir más con los recursos escasos que tienen, que es el tiempo? Inglaterra. ¿Quién es más eficiente? Tiene ventaja absoluta en la producción de tela. Inglaterra. Inglaterra. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Ya, si graficáramos las fronteras de posibilidades de producción, no se preocupen de lo desproporcionado que me puede quedar el mono, a lo mismo. En una jornada laboral, ¿cuánto es capaz de producir si destina todo el recurso tiempo a la producción de trigo México? 2. Y si destina todo el recurso a la producción de telas. 2 también. Inglaterra. 4. Y telas. 8. 8. ¿Hay duda? Esas serían las fronteras de posibilidades de producción de ambas economías. ¿Hay dudas? No, profe. No, No, profe. profe. ¿Hay dudas? Niños. No. No, profe. Bien, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quién presenta ventajas, en este caso, absolutas en la producción de ambos bienes? Inglaterra. Inglaterra. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Ya. ¿Cómo lo hago? Ya, aquí hagamos la matriz de costo de oportunidad. Déjenme moverla. Ya. Aquí hagamos una otra matriz ahora.
considerando los costos de oportunidad. ¿Y por qué? Porque eso va a estar vinculado a la ventaja competitiva. Que es la pregunta que nos viene, ¿ah? Construir la tabla de costos de oportunidad. Miren, cuando Inglaterra decide, aquí estamos pensando en 1 kilo, vamos a producir 1 kilo, 1 kilo. Cuando Inglaterra decide producir 1 kilo de trigo, ¿a cuántos kilos de tela renuncia? A 2. En cada trigo demora 120 minutos, en cada kilo de tela 60 minutos. Cuando decide producir 1 kilo de trigo, consume 120 minutos. Por lo tanto, ¿a cuánto renunció en términos de la producción de telas? A 2 kilos. 2. Cuando decide producir 1 kilo de tela, ¿a cuántos kilos de trigo renuncia? A 1,5. A medio kilo. ¿Me siguen o no? Niños, Sí, profe. Profe, ya, dime. Dime, el último que habló, ¿qué me dijo? no le estaba confirmando que lo estaba siguiendo, profe. Ah, ya. Bien, cuando México decide producir 1 kilito de trigo, ¿a qué renuncia? A 1 kilo de tela. Y cuando decide producir 1 kilo de tela, A 1 kilo de trigo. listo. ¿Quién tiene la ventaja competitiva? Competitiva en la producción de telas. ¿Quién renuncia a menos del otro bien? México. Cuidado. No, Inglaterra, porque es México. Inglaterra. Ah, telas. ¿No entendí? ¿Quién tiene la ventaja competitiva en la producción de telas? Inglaterra. Inglaterra. ¿Quién renuncia a menos producción de trigo? ¿Quién? México. México. Ya. Vuelvo, y ahora ya. Aquí hay que fijarse en los costos de oportunidad. ¿Quién tiene menor costo de oportunidad en la producción de tela? ¿Quién es más eficiente en la producción de tela entonces? Inglaterra. ¿Quién es más eficiente en la producción de trigo? México. Si se especializaran, ¿a qué debiera dedicarse Inglaterra? A las A la telas. tela. ¿Y México? Al trigo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No. No. Ah, profe. ¿Seguros? Ya, veamos las preguntas que nos hacían. Obtengan la matriz de costo-oportunidad. Lo hicimos. ¿Hay dudas? Niños. Y hemos descrito quién presenta ventajas competitivas o comparativas para la producción de los bienes. ¿Hay dudas? No. No, profe. Profe, con relación a si se determinan las jornadas de trabajo, ¿no? No entendí. Que con el análisis que hicimos ahora con la primera tabla, podemos determinar como la hora eficiente de trabajo de una empresa, algo así, ¿no? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero tampoco nunca olvides que hay un marco legal. Si hoy día en Chile la jornada laboral son 45 horas a la semana. En general, distribuidas de lunes a viernes y ojalá de la manera más simétrica posible, es decir, 9 horas diarias. Todavía no se ha aprobado la ley para que baje a 40, etc. A 8 horas diarias.
Pero ahora tú, cuando ya estés en la empresa, tú como ejecutivo de la empresa, si estás vinculado al área de procesos, debieras tratar de eficientar las jornadas laborales de la gente. Eso significa hacer estudio de método y tiempo y determinar, bueno, no requiero aquí al hombre que me opere una máquina cualquiera para la producción de zapatos por 8 horas. Basta. Y aquí sí voy a meter un concepto que no hemos visto, que alguno de ustedes dijo hace un rato, la demanda. Dada la demanda que estamos enfrentando, a pesar de que lo legal dice 8 horas o 9 horas, yo voy a tener un contrato con Juanito Pérez que tiene que trabajar 6 horas al día. ¿Me entiende o no? Sí, Pero profe. eso tiene que ver con la optimización de procesos, que escapa a esta materia. Seguramente todos ustedes después van a tener un ramo de gestión de operaciones o investigación de operaciones o gestión de la producción, administración de la producción. Ahí van a ver eso, pero está vinculado con esto. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? ¿Hay algún ingeniero industrial aquí? ¿No hay nadie de ingeniería Yo. industrial? ¿No? Yo. Bueno, ustedes después van a tener optimización 1, optimización 2, gestión 1, gestión 2. Ah, no, con el cambio Maya no me acuerdo cuántos van a quedar, pero van a tener ramos vinculados con todo esto que estoy hablando y que es la pregunta que me hizo el compañero, la buena pregunta que me hizo el compañero. ¿Ya? ¿Hay dudas hasta aquí? Y entonces me tengo que mover un poquito. Explica a través de una tabla de producción y consumo de cada país cómo se efectuaría el intercambio si antes que se materialice Inglaterra está produciendo 4 kilos de tela y 2 de trigo y México produce 1 y 1 de cada bien. Ya, voy a tener que marcar, para aprovechar este monito, vamos a marcar unos puntillos. Pero quiero cambiar el color. Ahí. Ah. Nos dicen que estamos en esta situación. ¿Me siguen o no? Sí, profe. México está en el punto A. Inglaterra también está en un punto A, dado por 4 de tela y 2 de trigo. ¿Me siguen o no? Voy a ir a la lámina siguiente. Sí. No quiero borrar, a ver, puedo borrarlo, pero después lo recupero. Borro el mono para que lea bien la pregunta C. ¿Ya la leyeron? ¿La entendieron? Sí. Disculpe, profe, ¿qué era la situación óptima inicial? Eso. Ya, que esta era una Cuidado, situación no, óptima. cuidado. Esto. Ah, ya. Que Inglaterra está con 2 y Con los 4. puntitos azules. Ya, Sí, la situación A. ya. Esa es la Gracias. situación inicial. ¿Estamos? Dadas las necesidades que tenía México, produce 1 y 1. Dadas las necesidades que tenía Inglaterra, produce 2 y 4. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, vuelvo. Explique a través de una tabla de producción y consumo de cada país cómo se efectuaría el intercambio si antes que este se materialice Inglaterra está produciendo 4 y 2 y México 1 y 1. Explique cuál de los dos países resultaría beneficiado suponiendo que Inglaterra está en la situación inicial, óptima inicial. Están en el punto A, en ese punto.
Ya. ¿Quién se debiera dedicar a la producción de trigo? México. México. Por lo tanto, ¿hacia dónde tratarías de moverlo en términos productivos? Hacia producción solo de trigo. Listo. ¿Me siguen o no? Voy a cambiar color de nuevo. La idea, con lápiz, la idea es mover a México hasta aquí, al punto B. ¿Me sigue o no? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Y qué tendríamos que permitir ahora? Que comercien. ¿Me siguen o no? Ujú. Ya. Fíjense, ¿cuánto es la producción en total inicial de telas? Entre los dos países, ¿cuánto producen de telas? Viendo movido a México, No te entendí. que con México ya produciendo dos de trigo. No. Inicial estoy preguntando. Ah, ya. 5 1 kilos. más 4. Trigo. Esto es en el instante A. Y aquí vamos a poner el instante B final. Tela, trigo. Ya. ¿Y de trigo, cuánto se está produciendo? Al inicio, ¿ah? 3. 1 más 2, 3. Está bien. Si México decide producir un kilito más de trigo, Inglaterra, y se va a permitir el comercio, Inglaterra podría dejar de producir 1 kilo de trigo. ¿Me siguen o no? Sí. Por lo tanto, ¿cuánto quedaría produciendo de trigo Inglaterra? 1. 1. Me quedó medio chico el mono, pero bueno. ¿Y cuánto produciría de tela? 6. 6. 6. Ya. ¿Cuánto se produciría de tela al final? 6. ¿Y de trigo? 3. Ay, pero aquí la embarré. Bueno, le puse 6, pero esto es 6 más 0 o 0 más 6. Vengo poniendo México primero. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Y aquí cuánto se produciría? 2 más 1. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ya, fíjese lo que pasaría. Si comercian, ¿qué le debiera entregar México a Inglaterra? Trigo. ¿Cuánto? 1. 1. Cosa de que lo muevo hasta aquí, pero lo dejo después, al comerciar, de nuevo consumiendo los 2 kilos de trigo. ¿Me siguen? Sí. Produce 1, pero quiere consumir 2. Por lo tanto, México le va a entregar 1 kilo de trigo. ¿Me sigue o no? Sí. Ya. Y si se dan cuenta, si ahora volvemos a la situación, si al inicio Inglaterra está en su óptimo y quiere permanecer en el óptimo, significa que si México le da el kilo de trigo y va a quedar consumiendo 2 de trigo, se mueve a B, pero lo devuelvo, a Inglaterra, ¿cuántos kilos de tela le están sobrando respecto de la situación inicial? 2. 2. ¿Hasta cuánto le podría pagar a México por ese kilito de trigo? 2. 2 de tela. 2 de tela. ¿Y cómo terminaría México? ¿Consumiendo cuánto de trigo? 1 de trigo y 3 de tela. No, 2 de tela. 2 de tela. ¿Mejora o no mejora México? Mejora. Mejora. Si Inglaterra le dice, te pago 1 kilo de tela por tu kilo de trigo. ¿Me México sigue? queda igual. ¿Qué es lo que qué pasaría con México?
produjo 1 kilo más de trigo, se lo vendió a los ingleses y los ingleses se lo pagan con 1 kilo de tela. ¿Cómo queda México al final? Igual que al inicio. Y Inglaterra Sale ganando con 5 de tela y 2 de queda trigo. consumiendo 1 kilo más de tela. ¿Me siguen o no? Si México recibe por su kilo de trigo 2 kilos de tela, México termina consumiendo 1 kilo de trigo y 2 kilos de tela. ¿Mejora o empeora respecto del inicio? Mejora. Sí, al revés ahora. México le vende el kilo de tela a Inglaterra, perdón, el kilo de trigo. En 1 kilo de tela, México queda igual, pero Inglaterra queda consumiendo 2 kilos de trigo y 5 de tela. ¿Mejora o empeora? Mejora. Y si son solidarios y Inglaterra le paga 1,5 kilos de tela por su kilito de trigo, ¿qué pasa? ¿Cómo quedaría México? Mejor. 1 de trigo, 1,5 de tela. ¿Cómo quedaría Inglaterra? 2 de trigo, 4,5 de tela. ¿Quién gana ahí? Los dos. Los dos. Por lo tanto, el comercio perfecciona o no. Recuérdense de la definición de óptimo paretiano que dijimos el otro día. Sí, perfecciona. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, ahora, a la larga, ¿de qué va a depender esto? Porque idealmente aquí podríamos pensar, bueno, el que tiene el sartén por el mango es México. Para poder satisfacer la necesidad alimentaria, Inglaterra va a estar dispuesta a pagar lo que sea para recuperar el kilito de trigo. ¿Me sigue? Y en el límite, Inglaterra, ¿hasta cuánto va a estar dispuesto a pagar? En términos de tela, 2. hasta 2 kilos. ¿Me siguen? Pero eso es discutible. Si se dan cuenta, el precio del kilo de trigo, ¿entre qué rango se va a mover de manera tal que se dé el intercambio? ¿Entre 2 y 1? Correcto. Entre 1 y 2. Si Inglaterra solo paga 1 kilo de tela, ¿quién gana? ¿Inglaterra o México? Inglaterra. Inglaterra termina ganando 1 kilito de tela. Consume lo mismo de trigo y 1 kilo más de tela. Si paga 2, ¿quién gana? México. México termina consumiendo y produciendo, perdón, produce 2 kilos de trigo, pero termina consumiendo 1 kilo de trigo y 2 de tela. Y si el precio se tarifica, se ponen de acuerdo en transar en 1,5, ambos terminan consumiendo lo mismo de trigo, pero medio kilo más de tela cada uno. Por lo tanto, pueden ganar los dos. ¿Se dan cuenta o no? Sí. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No. No, profe. Niños, ¿hay dudas? Entonces, ya pensemos a nivel del mundo globalizado, que es el mundo que ustedes están viviendo, todos estamos viviendo, y ustedes con certeza van a seguir viviendo por muchos años más. ¿Conviene abrir las barreras o cerrar las barreras al comercio internacional? Abrirlas, profe. Abrirlas. Por otra parte, cuando por determinadas causales, determinados organismos internacionales someten a bloqueo de comercio a un país, ¿lo benefician o lo perjudican?
Lo perjudican. lo perjudican. Hay dudas y eso no tiene que ver con la concepción política de la sociedad. Claramente, el comercio beneficia. Hay dudas. No, profe. Esa era la actividad. Hay dudas. No, profe. Hay dudas. No, profe, todo bien, todo correcto. Bien. Nos vemos el lunes si Dios quiere, niños. ¿Hay dudas? No, profe.